El mercado de alquileres en Estados Unidos no se está colapsando en un accidente dramático. Se está colapsando de manera silenciosa, invisible y matemática. No hay sirenas, no hay transmisiones de emergencia, no hay advertencias nacionales. En cambio, el colapso está ocurriendo a través de hojas de cálculo, informes de morosidad, fracasos en refinanciamientos y datos de vacancia que casi nadie lee. Mientras la mayoría de los estadounidenses están distraídos por la política, los precios de las acciones y los titulares, la base de la economía de alquileres se está fracturando debajo de ellos. Y para cuando se vuelva obvio, la mayor transferencia de riqueza en viviendas de alquiler desde 2008 ya estará completa. Para finales de 2025, los alquileres nacionales habían entrado en su declive más pronunciado en más de 15 años. El alquiler mediano cayó a aproximadamente $1,356, bajando casi un 1% en un solo mes. 5 meses consecutivos de declives borraron más del 4% en total. El crecimiento interanual se volvió negativo, cayendo por debajo de menos 1.3%. Estos números importan porque los mercados de alquileres rara vez declinan a nivel nacional a menos que algo esté estructuralmente mal. Las caídas locales ocurren, las desaceleraciones estacionales ocurren, pero los declives a nivel nacional señalan un desequilibrio sistémico. Cuando los alquileres caen en todas partes al mismo tiempo, significa que la oferta, la demanda, el financiamiento y la confianza se están rompiendo simultáneamente. Al mismo tiempo, las morosidades en hipotecas multifamiliares en prestamistas respaldados por el gobierno se dispararon a niveles no vistos desde las secuelas del último colapso de la vivienda. Préstamos que se consideraban conservadores y de bajo riesgo en 2021 ahora se están deteriorando a una velocidad acelerada. Estos no son proyectos especulativos de lujo. Estos son complejos de apartamentos convencionales financiados a través de instituciones diseñadas para estabilizar los mercados de vivienda. Cuando esas instituciones comienzan a reportar defaults crecientes, señala estrés en todo el sistema. 3 años antes, el cinturón del sol parecía imparable. Austin, Phoenix, Dallas, Tampa, Fort Myers, Sarasota y docenas de metros secundarios fueron inundados con capital. Los trabajadores remotos llegaron en números masivos. Las firmas de tecnología se expandieron. Los centros de logística se multiplicaron. Los desarrolladores se apresuraron a construir. Los inversionistas aceptaron márgenes delgados porque la apreciación parecía garantizada. En 2022, el alquiler mediano de Austin superó los $1,700. Phoenix se acercó a $1,400. Sarasota cruzó $1,600. Fort Myers se acercó a $1,500. Colorado Springs pasó $1,350. Las tasas de vacancia cayeron por debajo del 5%. El prearrendamiento se volvió común. Distritos enteros fueron aprobados y financiados en meses. Este crecimiento creó la ilusión de permanencia. Los alquileres estaban subiendo en dobles dígitos. El crecimiento poblacional parecía imparable. Los flujos de capital parecían interminables. Los analistas de vivienda proyectaron escaseces por años. Los bancos aprobaron financiamientos agresivos. El capital privado aceleró las adquisiciones. Todos asumieron que la demanda seguiría expandiéndose indefinidamente. Pero esta confianza se construyó sobre suposiciones inestables. Para finales de 2025, esas suposiciones colapsaron. Los alquileres en Austin cayeron más del 20% desde su pico. Fort Myers cayó un 18%. Colorado Springs declinó un 15%. Phoenix perdió un 14%. Sarasota siguió de cerca. Las tasas de vacancia subieron hacia el 9 y 10%. Los arrendadores ofrecieron múltiples meses gratis. Los depósitos de seguridad desaparecieron. El estacionamiento y los servicios públicos se incluyeron. Los alquileres efectivos cayeron mucho más rápido que los precios anunciados. El auge se revirtió más rápido de lo que se había formado.
Esta reversión fue impulsada por tres fuerzas estructurales que la mayoría de los participantes no anticiparon. La primera fue el exceso de oferta. Durante la pandemia y sus secuelas, la construcción de apartamentos alcanzó extremos históricos. En su pico en 2023, más de 2 millones de unidades de vivienda estaban en construcción a nivel nacional. Este fue el nivel más alto desde principios de los años 1970. Los desarrolladores asumieron que la demanda elevada persistiría. Los bancos asumieron que los alquileres subirían para siempre. Los inversionistas asumieron que la demografía protegería las valoraciones. Ninguna de esas suposiciones resultó correcta. Incluso en 2026, más de 1.3 millones de unidades multifamiliares permanecen en la tubería de desarrollo. Barrios enteros de nuevos apartamentos continúan abriéndose en mercados debilitados. En Austin, Phoenix y Tampa, el crecimiento de la oferta superó el 25% en menos de 4 años. Ningún mercado de alquileres en la historia moderna ha absorbido tanto inventario sin destrucción de precios. Cuando demasiadas unidades entran al mercado simultáneamente, los arrendadores se ven obligados a competir. La competencia se convierte en descuentos. Los descuentos se convierten en pérdidas. Las pérdidas se convierten en defaults. La segunda fuerza fue la inmigración. Las firmas de investigación de vivienda reportaron consistentemente que entre 2022 y 2024, casi toda la demanda neta de inquilinos provino de la inmigración. En muchas áreas metropolitanas, más del 90% de los nuevos inquilinos eran nacidos en el extranjero. Estudiantes internacionales, trabajadores migrantes y titulares de visas calificadas llenaron las nuevas unidades. Pero los flujos de inmigración se desaceleraron bruscamente después de 2024. Cambios en las políticas, aplicación en las fronteras, restricciones de visas, inestabilidad geopolítica y desaceleraciones económicas en el extranjero redujeron las llegadas. Para 2025, la inmigración neta cayó a su nivel más bajo en 4 décadas. En algunos trimestres, se volvió negativa. Cuando la inmigración se desaceleró, la formación de inquilinos colapsó. Los desarrolladores habían construido para un aumento poblacional que nunca se materializó. Las unidades vacías se acumularon. Los periodos de arrendamiento se alargaron. Los costos de marketing subieron. Los recortes de precios siguieron. Lo que había sido un pilar de apoyo oculto de repente desapareció. La tercera fuerza fue el empleo. El crecimiento del cinturón del sol dependía en gran medida de la tecnología, la logística, la construcción y las reubicaciones corporativas. Cuando la contratación en tecnología se desaceleró en 2024, el financiamiento de la construcción se endureció en 2025 y las expansiones corporativas se pausaron. La creación de empleo se debilitó. Austin perdió miles de posiciones en tecnología. Phoenix vio que la contratación en almacenes se estancó. Las reubicaciones corporativas en Dallas se desaceleraron. Los empleos en construcción en Florida declinaron. Los mercados de alquileres altos dependen de trabajadores de altos ingresos. Cuando las congelaciones de contratación se extendieron, los inquilinos bajaron de categoría, se duplicaron o se fueron por completo. La demanda cayó silenciosamente sin titulares. El exceso de oferta, la desaceleración de la inmigración y la debilidad en el empleo crearon un desequilibrio estructural. El inventario creciente chocó con grupos de inquilinos en contracción y salarios estancados. Este desequilibrio desencadenó algo más peligroso que la caída de los alquileres. Desencadenó insolvencia financiera. Entre 2019 y 2022, la mayoría de los acuerdos de apartamentos se suscribieron en proyecciones poco realistas. Los arrendadores asumieron un crecimiento anual de alquileres del 5 al 10%. Asumieron ocupación alta permanente. Asumieron refinanciamiento al 3% indefinidamente. Asumieron que los gastos permanecerían manejables. Sus modelos financieros se construyeron sobre optimismo permanente.
En 2021, una adquisición típica multifamiliar involucraba precios inflados, apalancamiento del 70 al 80%, deuda de tasa flotante y vencimientos de 5 años. Toda la estructura dependía del crecimiento de los alquileres. Esa estructura ahora se está colapsando. Un edificio comprado en 2021 esperando un alquiler promedio de $2,000 ahora puede generar $1,600. Eso es una pérdida de ingresos del 20%. Mientras tanto, los costos operativos se han disparado. Los impuestos a la propiedad subieron del 15 al 25%. Los seguros se duplicaron en muchos estados. Los costos de mantenimiento subieron un 30%. Los precios de los servicios públicos aumentaron. Los gastos laborales saltaron. El ingreso operativo neto colapsó. Luego llegó el refinanciamiento. Los préstamos escritos al 3% ahora deben renovarse al 6,5 al 7,1/2%. Música. En algunos mercados, las tasas superan el 8%. Los pagos de deuda se duplicaron. El flujo de caja desapareció. Las ratios de cobertura cayeron por debajo de los requisitos bancarios. Muchos edificios ahora operan por debajo de los niveles de equilibrio. Son matemáticamente insolventes. Este estrés es visible en los datos de morosidad. Para finales de 2025, la tasa de morosidad seria multifamiliar de Fannie Mae alcanzó aproximadamente el 0,75%. Freddie Mac se acercó al 0,48%. Estos son los niveles más altos desde 2010 y 2011. Los prestamistas privados reportan condiciones peores. Los datos de RealPage muestran que la demanda neta de apartamentos se volvió negativa mientras la oferta continuaba aumentando. Esto garantiza más recortes de alquileres. Más recortes de alquileres garantizan más defaults. Los defaults garantizan más activos en distrés. El ciclo se refuerza a sí mismo. Cuando los arrendadores no pueden refinanciar, el deterioro se acelera. El mantenimiento se difiere, los impuestos se retrasan, las mejoras de capital se cancelan. Eventualmente, los prestamistas no reciben pagos. Comienza la ejecución hipotecaria. Pero las ejecuciones hipotecarias modernas rara vez se parecen a subastas públicas. Ocurren a través de transferencias de deuda. Aquí es donde entra el capital institucional. Grandes firmas de inversión recaudaron cientos de miles de millones después de 2020. No lo despegaron agresivamente. Esperaron porque cada ciclo inmobiliario termina con ventas forzadas. Los bancos que mantienen préstamos en distrés enfrentan presión regulatoria. Venden a menudo al 50 al 60 centavos por dólar. Los fondos de capital privado compran estas notas. Controlan la ejecución hipotecaria. Adquieren la propiedad. Invierten capital modesto. Música, esperan 3 a 5 años después. Ya sea que refinancien o vendan a valoración completa. Esta estrategia generó miles de millones después de 2008. Se está repitiendo. Los cambios en las políticas aceleraron involuntariamente este proceso. Las restricciones en las compras institucionales de casas unifamiliares redirigieron el capital hacia activos multifamiliares y comerciales. Los apartamentos permanecen sin restricciones. Las compras de deuda permanecen sin restricciones. El capital fluye hacia los sectores menos regulados en 2026. Eso es multifamiliar. Los analistas de la industria estiman que entre 40 y 60 mil millones en activos multifamiliares en distrés entrarán al mercado entre 2026 y 2028. Esto incluye sindicaciones fallidas, portafolios sobreapalancados, proyectos de uso mixto, viviendas para estudiantes e instalaciones para adultos mayores. Mucho de eso se negociará con descuentos que superan el 35%. Muchas transacciones ocurren privadamente entre instituciones. Los listados públicos subestiman el distrés. Todo colapso crea ganadores y perdedores. Los primeros perdedores son los arrendadores sobreapalancados.
Miles de sindicadores recaudaron dinero entre 2020 y 2022 prometiendo altos retornos. Se basaron en el crecimiento de los alquileres y el refinanciamiento. Ambos fallaron. Muchos inversionistas perderán todo. Los segundos perdedores son los bancos regionales. Los bancos pequeños y medianos mantienen más de $500.000 millones en exposición a bienes raíces comerciales. Los defaults crecientes debilitan las ratios de capital. Algunos bancos fallarán. Otros se fusionarán. Otros requerirán asistencia. Los terceros perdedores son los inversionistas pasivos que creyeron que los apartamentos eran libres de riesgo. Los ganadores son los fondos institucionales. No enfrentan presión de refinanciamiento. Tienen horizontes de tiempo largos. Acceden a capital barato. Poseen influencia política. Consolidarán la propiedad. Para 2030, una porción significativamente mayor de las viviendas de alquiler estará controlada por firmas financieras. La propiedad local se reducirá. El poder de mercado aumentará. Para los inquilinos, el impacto a corto plazo es positivo. En Dallas, las unidades de un dormitorio se alquilan por debajo de $900. En 2022, superaban $1,400. En Austin, la vacancia se acerca al 10%. Los alquileres efectivos bajan del 25 al 30%. Patrones similares existen a lo largo del Cinturón del Sol. Este es el mercado de inquilinos más fuerte en una década, pero es temporal. Después de la consolidación, el poder de precios regresa. Después de 2012, los arrendadores institucionales subieron los alquileres más rápido que los dueños locales. El patrón se repetirá. Para los propietarios de viviendas, las condiciones difieren. La oferta unifamiliar permanece restringida. El bloqueo hipotecario limita los listados. La mayoría de los dueños mantienen tasas por debajo del 4%. Las ventas forzadas permanecen limitadas. Los precios pueden estancarse o declinar modestamente, pero un colapso sistémico permanece improbable. Esto es principalmente una recesión en el sector de apartamentos. Para los pequeños inversionistas, la cautela es esencial. Los acuerdos basados en suposiciones de 2021 son peligrosos. Los mercados con construcción pesada permanecen riesgosos. El efectivo y el bajo apalancamiento importan más que los retornos proyectados. Las mejores oportunidades surgirán cuando los fracasos de refinanciamiento alcancen su pico a finales de 2026 y 2027. Los compradores tempranos absorben pérdidas. El capital paciente gana. Las consecuencias se extienden más allá de la vivienda. Cuando los alquileres caen un 20%, los ingresos de los arrendadores caen. Cuando los ingresos de los arrendadores caen, el gasto declina. El comercio minorista se debilita. Los restaurantes cierran. Los empleos en servicios desaparecen. Los ingresos municipales declinan. Las ciudades del Cinturón del Sol construyeron presupuestos sobre crecimiento perpetuo. Esos presupuestos ahora están tensos. Algunas municipalidades enfrentarán presión fiscal para 2027. Este ciclo no es accidental. Es el resultado de dinero barato, apalancamiento excesivo, sobreconstrucción, incentivos distorsionados y psicología especulativa. Las mismas fuerzas que impulsaron 2006. Las mismas fuerzas que impulsaron 2021. Solo cambió la clase de activos. El colapso de alquileres de 2026 no es meramente una historia de vivienda. Es una transferencia de riqueza de pequeños dueños a grandes fondos, de bancos regionales a capital global, de individuos a instituciones. Está ocurriendo silenciosamente a través de balances, a través de transacciones de deuda, a través de presentaciones de ejecuciones hipotecarias. Sin protestas, sin titulares, sin alarmas, solo consolidación. Para cuando la mayoría de los estadounidenses reconozcan lo que pasó, ya estará terminado. La propiedad estará concentrada, los alquileres se estabilizarán, el poder se habrá ido,
y la oportunidad habrá desaparecido. Así es como se desarrollan las crisis modernas. No con explosiones, con hojas de cálculo, con defaults, con silencio. Y para cuando los números finalmente aparezcan en la primera página, la mayor transferencia de riqueza en viviendas de alquiler desde 2008, música, ya pertenecerá a Wall Street, y no será devuelta.